Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Seguimos conociendo candidatos, vamos viendo sus propuestas y queremos conocer así qué es lo que están realizando y hacia dónde van. El día de hoy nos acompaña el candidato a la Asamblea por las Parroquias Rurales de Construye. Así es. De Construye, Jorge Pinto. Muy buenos días. Ronald, buenos días, un gusto, un abrazo por supuesto a todas las personas que nos miran y así es, soy el candidato a las parroquias rurales por el movimiento Lista 25 Construye. Muy bien, bienvenido. Vamos desde el inicio. Jorge Pinto ya ha sido asambleísta, ya ha tenido un recorrido en la política. ¿Tiene la experiencia? Sí, hemos ganado bastante experiencia, no solamente cuando fui asambleísta, vengo en la política tiempo atrás, tuve la oportunidad de ser el presidente de las universidades particulares a nivel nacional y creo que poco a poco nos hemos ido formando, no solo con la experiencia en lo político, sino con la experiencia en lo académico y en lo que vive la gente todos los días. Hemos logrado desde un colectivo llamado Quiteño Libre también estar muy cerca de las personas, de sus necesidades y de lo que pasa día a día, lo que vivimos los ecuatorianos día a día. Cuéntame un poquito de este colectivo, Quiteño Libre, ¿dónde se forma, qué realiza y Bien, este colectivo nace cuando yo era parte de la universidad, todavía era universitario, comenzamos a conversar 10 años, hace unos 10 años, un poquito más, hace unos 15 años, conversamos con muchas personas, en ese caso con un grupo de médicos, con gente que quería involucrarse en lo social, hemos trabajado con personas que tienen discapacidades, con personas que no tenían, por ejemplo, para tomarse una taza de café en la mañana. Este colectivo comienza a hacer los desayunos en la mañana, comienza a hacer brigadas médicas y comenzamos a involucrarnos en lo social muchísimo, no solamente yo, un grupo de personas inmenso, comprometidos con las necesidades en ese entonces solamente de Quito, porque por eso nació el colectivo. Luego avanzamos a hacerlo en Pichincha, en algunos otros cantones, y de ahí también avanzo a tener la presidencia de las universidades particulares a nivel nacional, y con esto me vinculo a la política directamente y comenzamos a avanzar. Y hemos ido paso a paso, hemos logrado cosas importantes en la Asamblea, se logró cambios importantísimos, a pesar de que yo no era el presidente de la Comisión de Seguridad, logré que me aprueben cambios como por ejemplo el uso legítimo de la fuerza, que nos abrió la puerta a que los policías y los militares hoy puedan defender su propia vida y puedan defendernos a nosotros y que no sean ellos los que se vayan presos. Recordarás, Ronald, que hubo varios casos de policías que terminaron presos cuando en el ejercicio de sus funciones dieron de baja a los criminales. Y claro, los criminales, bien gracias, caminando por la calle, los jueces los liberan a los 3 días. Eso se logró en la Asamblea Nacional, como también se propuso, por ejemplo, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, evitando la promoción sexual. Se propuso tener un registro de pedófilos y violadores que nos lo rechazaron en la Asamblea. Vamos a volver a presentarlo. Y hoy, entendiendo que la seguridad es integral, Ronald, entendemos que se necesita recursos que muchas veces se van a los bolsillos de los más vivos en los GATS de nuestro país. Hemos planteado una reforma al COTAD y a la Ley de la Función Legislativa para que desde la Asamblea Nacional, aparte que la Constitución lo permite, hoy podamos fiscalizar a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, que por lo general, Ronald, nos dicen que no tienen plata, pero cuando llegan las fiestas se gastan todo el dinero del mundo. Sí, bueno, son temas un poquito controversiales. Vamos desde el inicio. ¿Por qué primero vincularse a la política cuando la política es un tema tan estigmatizado? O sea, vemos que está lo malo, el delincuente, el corrupto, todo está en la política. Y más de 40 años no ha cambiado. ¿Por qué vincularse a un tema tan controversial? Porque no todo es malo, Ronald. Mira, hoy que varios periodistas se unieron para hacer esta investigación, y yo les invito a que busquen en la página mi nombre, Jorge Pinto, y van a ver que no tengo involucramiento en absolutamente nada, que he pagado mis impuestos, que no tengo deudas con el SRI, que estoy al día en lo que tengo que estar al día. Y por supuesto, no todo es malo. ¿Qué es lo que pasa desde afuera? Y eso ya lo hemos vivido. Cuando estás en la sociedad civil y quieres lograr cambios es mucho más complejo.
Cuando eres parte de la política, cuando logras tener un espacio de elección popular, es mucho más fácil. Por ejemplo, lo que yo logré en la Asamblea Nacional, tal vez no lo hubiésemos logrado desde la sociedad civil. En la Asamblea Nacional logramos tener voz, logramos tener voto y logramos cambios importantes en la seguridad del país. Ahora que mencionas, ese es otro punto que quería topar. El policía, el militar, hay dos deficiencias que tienen. Primero, no tenemos una formación como lo tienen militares en Estados Unidos, en Rusia, países europeos, países asiáticos, no tienen una formación gracias a los derechos humanos, que te prohíben ahora el esfuerzo, que te prohíben ahora el sobreejercicio, que te prohíben hacer el ejercicio que debes hacer para poder controlar, para poder enfrentarte a un delincuente. Y segundo, el policía y el militar no tienen ese derecho, esa defensa de los derechos humanos que tiene el delincuente. Cuando un policía ataca o arresta a un delincuente, el delincuente sale y le extorsiona, le agrede en distintas formas al policía. Y ahí sí nos sacan los derechos humanos. Entonces tenemos estas dos deficiencias. Primero, no tenemos policías capacitados como los teníamos hace años, gracias a los derechos humanos. Y gracias a los derechos humanos tampoco tenemos una buena defensa de los policías y militares. Coincido contigo. Mira, cuando estuve en la Asamblea, yo fui la primera persona que puso el dedo en la llaga en estas instituciones de los derechos humanos. No les gustó a muchísimas personas, porque los derechos humanos son integrales para todos los seres humanos, pero ojo, no podemos poner derechos humanos de un delincuente, de un narcotraficante, de un violador, de un sicario sobre los derechos humanos de las víctimas, de quienes sufren todos los días por la delincuencia. Yo había pedido que se nos entregue información de qué viven ciertas organizaciones de los derechos humanos, porque muchas de las cabezas de estas organizaciones no están ahí por gusto, Ronald. Son súper bien financiados y tienen sueldos que a veces superan los sueldos incluso del mismo presidente de la República. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. ¿A quiénes sirven estas organizaciones de derechos humanos? Existen otras que son muy buenas, que se dedican a proteger a las víctimas, especialmente a las mujeres por maltrato, por violación, por extorsiones a las personas que son víctimas de extorsiones, hoy que está tan común el tema de las vacunas, pero hay muchas que se dedican a estar metidas en las cárceles defendiendo los derechos humanos de los delincuentes. Ojo, que no digo que no tengan derechos, pero los derechos humanos de las víctimas tienen que estar sobre los derechos humanos de los delincuentes. Y fui la primera persona que puso el dedo en la llaga y por ahí saltaron muchos a atacarme, en las redes me atacaban, que los derechos humanos son para todos. Sí, son para todos, pero prioricemos los derechos humanos de quien todos los días sufren este tipo de atracos. Y otra cosa que me decías, el tema de la policía y las Fuerzas Armadas. Es verdad que hace falta preparación, pero no porque ellos no han querido prepararse, es porque el Estado ha tenido deficiencias desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el tema de municiones, nuestros policías no tienen municiones suficientes como para poder practicar el tiro todos los días y ser expertos para poder combatir a los delincuentes. Y eso es una falencia desde el Estado. A los policías, si se gastan su cuota de balas y tienen que detener a un delincuente, les cobran las propias municiones. Eso es absurdo, completamente absurdo. Sí, efectivamente. Entonces, hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambios que también se planteó en la ley. Primero, tenemos que depurar, porque también hay malos elementos en la policía y en las Fuerzas Armadas. Malos elementos que sacan acciones de protección y nuevamente se sientan a trabajar a pesar de que sus compañeros o sus jefes saben que han estado involucrados con los grupos de delincuencia organizada. Eso tiene que cambiar. Segundo, tenemos que capacitar bien a un policía para que en la calle tenga la facultad y la experiencia, la fortaleza de poder detener a un delincuente. Tenemos que armar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, darles todos los elementos de seguridad y, por supuesto, tenemos que poner el ojo en los jueces que terminan liberando a los delincuentes que los policías arrestan todos los días, porque ahí está la falencia. Delincuentes confesos, delincuentes que son atrapados en flagrancia, delincuentes que en ese momento están cometiendo algún delito, a los 3 días el juez dice que no hay pruebas y son liberados. Sí, efectivamente. Son esas deficiencias, pero me iba más por el otro lado. Hace algunos 6 años, cuando salió una polémica en la escuela de policía de Puzuquí, en donde los estudiantes, curso de oficiales, se quejaron por sacarles a trotar a las 5 de la mañana. Yo recuerdo, yo hice el curso de soldado hace 20 años, y nosotros tuvimos 3 semanas de contraguerrillas. El perfume del soldado era el gas lacrimógeno. Y reptar en las alcantarillas. Eso era normal y era una costumbre porque era la fortaleza para saber sobrevivir. Pero ahora vemos policías que
no quieren salir a trotar a las 5 de la mañana. Oficiales, no sé cómo estarán los de tropa. Entonces, si los oficiales tienen ese ejemplo, imagínense cómo exigen al resto. Tú recordarás, Ronald, el problema que tuvo la Policía Nacional cuando protestaron por sus derechos y el gobierno en ese entonces de Rafael Correa comenzó a denigrar a la Policía Nacional, los arrestó. Sí, o sea, tú recordarás cómo les quitó esa autoridad a la Policía Nacional, les quitó ese poder que tenía la Policía Nacional. Y yo coincido contigo. Ahí comienza, de alguna manera, a introducirse estas organizaciones de derechos humanos para evitar que nuestros policías, nuestros cadetes tengan el aprendizaje correcto, la instrumentación correcta que tienen que tener para hoy poder realmente ser oficiales. Ahí es donde tenemos que volver a tener los cambios, porque la Policía Nacional tiene que estar preparada para el combate. Hoy no solamente son delincuentes comunes los con los que ellos tienen que tratar todos los días, son delincuentes, grupos de delincuencia organizada que están armados hasta los dientes y que tienen preparación todos los días, porque a los grupos de delincuencia organizada no les hace falta recursos para que sus sicarios practiquen todos los días tiro, por ejemplo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la misma preparación o mejor, porque el Estado debe tener más recursos y debe tener mejor preparación para poder combatirlos. Y pero todos esos cambios son necesarios. Pero también experiencia, entrenamiento, totalmente profesionales que te capaciten. Ahora, ¿tenemos esos profesionales para capacitarlos? Tenemos los profesionales, pero sobre todo, mira lo que estamos proponiendo nosotros en nuestro plan de trabajo. No solamente que se capacite con los profesionales que tenemos acá, que sí existen, pero que tengamos la ayuda internacional en convenios para que vengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que vengan las Fuerzas Armadas de la Unión Europea, gente que tiene la experiencia en combatir terrorismo, porque lo que hoy tenemos es terrorismo. ¿En qué se diferencia la delincuencia común con el terrorismo? La delincuencia común es la que persigue solamente un fin económico y poder. El terrorismo es cuando ya tienes una línea política. Y hoy nos damos cuenta que varios políticos, con todos los casos, Metástasis, Purga, con todo lo que ha salido a la luz, están vinculados. Varios políticos están vinculados con el crimen organizado. ¿Qué quiere decir? Que el crimen organizado hoy financia a políticos que tienen cierto tipo de ideología para que sean sus tentáculos dentro del gobierno y les faciliten las cosas. Ahí eso ya podría considerarse terrorismo y podemos atacarlos como terroristas. Para eso necesitamos una formación que la tienen las Fuerzas Armadas, que falta mucho por hacer porque evidentemente recién salieron a las calles por un cambio que de hecho se logró justamente cuando yo estuve en la Asamblea Nacional en mi comisión, propuesto por mi persona y apoyado por otras personas para que las Fuerzas Armadas hoy puedan estar en la calle dando el respaldo a la Policía Nacional, pero falta todavía mucho por hacer para que tengamos la preparación para la policía y las Fuerzas Armadas y el armamento necesario. Cruzándonos un poquito al tema militar. Antes en los militares habían los Pumas. El soldado se graduaba de selva, el oficial se graduaba de tigre, de había el puma, el comando, los ibias. Hoy todos esos rangos se perdieron, porque esos eran rangos o especialidades de alto, de más de 6 meses de trabajo, de ejercicio forzado. Hoy ya no hay ese tipo de especialistas y por ende ya no tenemos. El otro día vimos en las noticias, militares no podían coger un delincuente, policías se les escapaba el delincuente del retén. Entonces, si tenemos esa clase de profesionales que no se les permite o que no están acostumbrados, porque hoy ya no vemos policías y militares que vayan por ponerse o por sudar la camiseta, hoy vemos por buscar su área de confort, por tener el sueldo fijo y se olvidan del resto. Entonces, ¿qué pasa con esos profesionales? O sea, la gente no va por sudar o por ponerse la camiseta como antes era un prestigio, hoy va por simplemente ganarse un sueldo porque es un sueldo fijo. Mira, coincido contigo, Ronald, de que falta preparación, pero ojo, las honorables Fuerzas Armadas sí han mantenido entrenando a sus cadetes. ¿Qué es lo que pasa? Sus soldados no han estado en un conflicto armado hace mucho tiempo, gracias a Dios, no hemos tenido guerra en el país, pero hoy la guerra es otra. Hoy la guerra es contra los grupos de delincuencia organizada. Esa guerra que hoy tenemos contra el narcotráfico, contra los sicarios, contra los grupos de delincuencia organizada que cada vez son más diversos y más organizados, ellos están muy bien organizados. Hoy lo que nos hace esto es volver atrás nuevamente y hacer que nuestros militares se preparen. ¿Se están preparando? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que siguen estos cursos que tú llamas que eran los comandos en ese entonces, que recuerdo que les preparaban en la selva ecuatoriana. Hoy necesitan más preparación. Los convenios nos van a permitir que ellos tengan esta preparación, pero sobre todo necesitan el equipamiento necesario para poder salir a combatir a estos grupos. Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos para compensar o para coartar la inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador? Hoy tenemos una inseguridad, conversábamos afuera de cámaras, que
la vacunación está a flor de piel. O sea, no hay sitio donde tú te vacunes. Gracias a Dios, en edificios todavía no se ha visto eso, pero tal vez probablemente. Pero ¿qué podemos hacer? Porque la inseguridad es fuerte. Después de haber tocado todos estos temas de el ejército, la policía, es cierto que necesitamos formación, pero también necesitamos leyes duras. ¿Qué podemos hacer o qué se debe hacer? ¿Cuáles serían las propuestas desde ahí, desde Jorge Pinto hacia la Asamblea Nacional? Mira, Ronald, tenemos que entender algo. Hoy ya tenemos claro que la policía y las Fuerzas Armadas deben tener el equipamiento, el entrenamiento para poder enfrentar a estos grupos. Esa es la primera línea, de frente y con todo en contra de estos grupos. No podemos tener medias tintas. Pero por el otro lado debemos cortar la cadena. Porque claro, siguen atrapando a delincuentes, siguen atrapando a sicarios, y hoy los sicarios son niños de 12, de 15 años, de 16 años, que ya tienen 10 vidas en sus manos. Para poder cortar esa cadena, para evitar que más jóvenes se involucren en los grupos de delincuencia organizada, hay que darles oportunidades. Y eso solo se logra con recursos. No que nos suban más el IVA, no que nos pongan más impuestos. Nosotros estamos en contra de más impuestos para el pueblo ecuatoriano, pero sí entendiendo que los recursos tienen que ser bien utilizados. Y ahí va la propuesta que yo te decía hace un momento. ¿Dónde están los recursos? En los GATS. Muchos de estos recursos son mal utilizados en fiestas millonarias o simplemente se lavan las manos, como el municipio de Quito, y dice que no tiene nada que ver con la seguridad, pero nos cobran una tasa de seguridad. Efectivamente. ¿Qué pasa, Ronald, tú que estás aquí en el sector norte? No sé si has logrado pasar por estas calles que te asfaltan y te rompen a los 2 meses nuevamente. Fue noticia hace pocos días. Rompen nuevamente las calles, eso es vuelven a gastar. Algo común, te ponen las veredas y te rompen las veredas. Exactamente. Hoy te ponen la vereda, mañana te van rompiendo la vereda porque se han olvidado de poner el tubo de agua o el alcantarillado y después te dejan hecho el hueco. Ahí se van los recursos de los ecuatorianos. Por eso hoy tenemos tantos ataques. ¿Cómo me atacan en las redes sociales por la propuesta? No entiendo a qué asambleísta o qué ecuatoriano se le puede satanizar el tema de la fiscalización si es un ejercicio de transparencia. Lo que queremos saber es dónde está el dinero de todos nosotros, en qué se está utilizando. Si rompen la calle otra vez, tiene que hacerse responsable quien ordenó romper esa calle. Si la empresa se olvidó de poner un tubo, como tú dices, no somos los quiteños o los ecuatorianos los que tenemos que pagar eso, sino la empresa por haberlo hecho mal. Ese es el problema que tenemos. La fiscalización de los recursos en las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, que no deberían ya existir las juntas parroquiales. Hay que replantearse el tema de las prefecturas también para ver si sirven para algo o no sirven para nada. Y ahí tenemos que entender que esos recursos tienen que ser utilizados en nuestra niñez, en parques limpios con seguridad, que afuera de las escuelas exista más policías cuidando de que no sean extorsionados los niños que van a clases ni que les obliguen a comprar droga porque los vuelven primero adictos y luego los vuelven sicarios. Ahí tenemos que poner el dedo en la llaga, en los recursos. Y por el otro lado tenemos que tener penas más firmes. Fui yo quien planteó en la asamblea la sumatoria de penas sin límite. Es decir, lo que hoy todos los candidatos están tomando este discurso de muchos de ellos de la cadena perpetua. Fui yo quien lo planteó. Cadena perpetua como tal, con ese nombre, no se lo puede poner, pero sí podemos poner la acumulación de penas sin límites. ¿Qué significa? Que vamos a tener penas de 40, 50, 60 años, es decir, casi cadena perpetua, porque cuando salgan, si es que salen vivos, ya no van a poder delinquir. Pero con eso no estamos fomentando también la vagancia y que los ciudadanos sigan manteniendo a delincuentes. No. ¿Por qué no implementar una ley como la de Singapur? No, porque ahí va el otro lado. Nosotros hemos planteado que también ¿sabes? Te voy a contar algo, Ronald. En la asamblea, cuando estábamos reformando varios cuerpos legales, fui la persona que dijo que los presos tienen que trabajar obligatoriamente. No optativamente, obligatoriamente. Porque eres tú, soy yo y son todos los ciudadanos. Las víctimas del violador tienen que pagarle la comida al violador. La familia de la persona asesinada por sicariato son los que terminan pagándole la vivienda al sicario. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros lo que ellos hacen? Son ellos los que están obligados a trabajar. Y ojo, hay varias empresas nacionales e internacionales, como está pasando hoy con Bukele, que ya lo logró. ¿Qué es lo que se propone? Que esas empresas ingresen, que pongan toda su indumentaria en las cárceles de nuestro país, que se les libere del impuesto a la renta por lo menos por unos 10 años por la inversión que van a hacer, que trabajen todos los presos obligados en la cárcel, parte de ese sueldo sea para mantenerse ellos adentro, su comida y su estancia adentro, porque no tenemos nosotros por qué mantenerles a ellos. Además, una mente vaga todo el día solo pasa pensando en el delito. Y la otra parte que sea para sus familias que se encuentran afuera, porque si no la cadena va a continuar. Mientras el padre está detenido, sus hijos, que no tienen quien les dé un centavo, se meten en estos grupos de delincuencia organizada para poder ganar dinero. Vamos a comenzar a cortar la cadena obligándolos a trabajar.
y con la acumulación de penas sin límites para delitos execrables, es decir, para sicariatos, para narcotráfico, para violación, para violaciones con muerte, por ejemplo, para desapariciones forzosas, ahí es donde nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga para comenzar a entender que existen muchas personas que nunca se van a rehabilitar y que no deberían volver a salir a la calle. Y por otro lado, tener un registro de pedófilos y violadores que cuiden a nuestros niños, porque no podemos permitir, Ronald, que un violador de niños termine de profesor en una escuela. Mira lo que pasó con el caso del Principito, con lo que pasó en el colegio en Chillogallo, tú recordarás, hay personas ya sentenciadas, hay otros prófugos. Tenemos que cuidar a nuestros niños si queremos tener un mañana mejor, si queremos tener un futuro donde los niños de nuestro país tengan la posibilidad de cambiar el Ecuador. ¿Cómo hacer que esto funcione? Porque entre todos nosotros tenemos que tener la voluntad política, pero más que todo la educación. Nosotros venimos de una educación de Ecuador, la viveza arriba, en donde el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. ¿Cómo hacemos que esto cambie cuando pueden haber muy buenos candidatos o muy buenas propuestas como tú las presentas, pero una gaviota no hace, una golondrina no hace verano? Yo creo que sí, yo creo que una golondrina puede hacer verano, lo demostró Fernando Villavicencio, un ex compañero y ex colega de la Asamblea Nacional, amigo que fue asesinado cuando fue candidato de Construye a la presidencia. Y creo que sí se puede hacer verano porque puedes comenzar a comunicar y hacer eco de lo que quieres hacer. Pero yo coincido contigo. ¿Cómo hacer que esto funcione si la sociedad todavía sigue pensando en votar en plancha sin analizar a los candidatos? Esto, no es que eso, desde ahí tenemos están que comenzar, votando ¿no? por la tendencia, o sea, están votando por el entretenimiento, no votan por la propuesta. Mira, yo he visto varios candidatos que su única propuesta es su única propuesta, más allá que hay otros que sí dan propuestas y también nos enseñan las huecas, pero hay candidatos que solo te bailan y te enseñan las huecas donde comer. Entonces, es absurdo. O sea, por ejemplo, las propuestas de Daniel Noboa hasta ahora no he escuchado, más que los bailes y los... Es que de eso se trata, necesitamos comenzar a entender que si queremos cambios, tenemos que comenzar a cambiar por nosotros mismos. Yo les invito a las personas que nos miran que se metan a esta página donde se analizó a los candidatos a la Asamblea Nacional y se den cuenta cuál es su pasado, qué es lo que han hecho, si han sido servidores públicos, si tienen deudas con el SRI, si tienen procesos penales, que ojo, cabe destacar que Construye no tiene ninguno de sus candidatos con procesos penales porque hicieron una selección antes de convocarnos a las primarias y ninguno de nosotros tenemos procesos penales, pero... adicional a eso, creo que es importante estos espacios, Ronald, donde escuchas las propuestas de las personas que no solamente son idealistas, que no solamente son un sueño. En mi caso, yo ya lo he logrado. En temas de seguridad lo logré en la Asamblea Nacional. Hoy por eso tenemos la policía más firme, en Fuerzas Armadas más firme, sin temor a ir presos si detienen a un delincuente y en el momento que el delincuente tal vez les dispara, ellos le den de baja al delincuente. Ojo, eso no significa que también podamos tener la extralimitación de la fuerza. Eso es otra cosa. Tenemos que investigar a los malos elementos, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo lo que pasó en el caso de las Malvinas, con estos 4 chicos que con desaparición forzosa, que desde el principio hubo un mal procedimiento. Eso tiene que investigarse, pero no se puede juzgar a todas las Fuerzas Armadas. Son las personas, los individuos que actúan mal. Las honorables Fuerzas Armadas tienen que ser respaldadas y por supuesto la Policía Nacional. Cuando hablamos de seguridad, tenemos un gran entorno social. Hace poco vimos un tema de que una pareja denunciaba la venta de drogas hacia el ECU 911 y los primeros que se enteraban eran, desde el mismo ECU salía la información hacia las personas que fueron denunciadas. Y más rápido fueron ellos agredidos, los que denunciaron, antes que la policía llegue al sitio. Entonces, Mira, vemos que las mafias organizadas están dentro de todo el sistema político, jurídico, judicial, fiscalía, judicatura, incluso hasta los jueces. Vimos hace 2 o 3 semanas que capturaron jueces que estaban vinculados en bandas delictivas. Entonces, cuando tenemos eso, ¿cómo alguien puede salir y decir, bueno, estoy denunciando porque aquí hay trata de blancas, aquí hay venta de drogas? Cuando él es el delincuente, es el primero que se entera y la persona que denuncia es el primero que sale afectado. mira, el presidente del Consejo de la Judicatura, el expresidente, apodado el Diablo, ya sabemos todo lo que hacía dentro, cómo manejaba la justicia. Y yo coincido contigo, recordemos que uno de los indicios de persecución de quien daba información donde estaba Fernando Villavicencio antes de su asesinato era desde el ECU 911, ¿no? Ellos sabían la posición exacta donde estaba Fernando, a dónde se movía, y esto tiene que cambiar, por supuesto que tiene que cambiar, Ronald, y por eso yo hace un momento hablaba de la depuración de la Policía Nacional, de la depuración de las Fuerzas Armadas, pero tenemos que comenzar en algún momento. Si simplemente hacemos caso omiso eso, no, hay muchísimas maneras de evaluar. Mira lo que pasa, en la Asamblea se planteó
en la misma Comisión de Seguridad en la que yo estuve, de que los policías que tengan este tipo de indicios sean separados inmediatamente hasta que dure la investigación, eventualmente sean dados de baja. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se descubre a un policía que tiene alguna vinculación con algún grupo de estos terroristas o de crimen organizado, lo retiran, él toma una acción de protección y lo regresan al puesto. Eso no puede seguir sucediendo. Hubo asambleístas que decían que no, que pobrecitos los policías, que eso es como descuartar el derecho al trabajo, que primero tiene que haber una investigación. No, el policía o el militar que están para defendernos, en la mera sospecha que tengan una vinculación con un grupo de delincuencia organizada, tienen que ser separados hasta que dure la investigación. Y eventualmente, si son parte de esos grupos delictivos, tienen que ir a la cárcel como cualquier cristiano y pagar sus delitos como cualquier otro delincuente. No pueden tener ninguna preferencia, no pueden tener ningún trato especial, porque no puede ser posible quien tiene la obligación de cuidarnos que sea parte de estos grupos. Eso se tiene que volver a plantear y estoy seguro que lo vamos a lograr, Ronald, pero necesitamos seguir insistiendo. Por eso te decía hace un momento que más logramos estando adentro de la política que solo mirándole desde fuera. Claro, eso sí es verdad. Pero ¿cómo logramos esto? O sea, es bonito de pensar, o sea, hay que depurar el ejército, hay que depurar... Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo hacemos que el ejército primero no saquemos personas inocentes? Porque el gran error de la justicia es eso, juzgar a personas inocentes. Hay muchos culpables, pero también hay inocentes que fueron inculpados, fueron enjuiciados y fueron juzgados, y que también permanecen en las cárceles, porque no han tenido defensa, porque no tienen el sistema económico, porque no tienen... por cualquier motivo, pero también juzgan a los inocentes. Entonces, ¿cómo hacemos para no coger inocentes en el camino? Pasa mucho, no existe un sistema penal perfecto, Ronald, pasa en todas las partes del mundo. Lo que tenemos que ir es buscando que nuestro sistema mejore. Siempre va a haber este tipo de cosas con cambios específicos. Mira, nosotros planteamos de que los jueces que están a cargo de los temas de narcotráfico, temas de sicariatos, estos jueces deberían tener un código, no un nombre y un apellido, porque si no los buscan, los chantajean y los obligan al final a terminar dando una sentencia a favor de esas personas, o simplemente se dejan sobornar por debajo de la mesa. Tenemos que comenzar con ese tipo de cambios. La seguridad para que nuestros jueces puedan actuar independientemente, entendiendo que la justicia no puede estar gobernada por el poder de turno, eso es algo ideal, que tiene que ir pasando con el tiempo. Los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, Ronald. Sí, pero con cambios... Los procesos. Pero es que los procesos son los que yo te comenté. Por ejemplo, tú dime, ¿qué opinas de que los policías puedan hoy dar de baja a los criminales? Debería ser bueno, siempre y cuando sepamos cuál es un policía bueno que pueda dar de baja a los criminales. Recordemos el caso Fibeca. No, es que capturaron policías. Es que ahí está la diferencia. Mira, por eso hay que saber todo el proceso. Eso es muy bueno. Y ya no es que se pueda, ya se puede hacer porque yo lo logré. ¿Y cuál es la diferencia entre el caso Fibeca y lo que sucede ahora? Que ahora los policías pueden dar de baja en el uso de sus facultades. ¿Qué significa eso? Que el policía que está trabajando en ese momento, porque nunca deja de ser policía, ve que te están asaltando a ti o que te quieren asesinar, esa es la acción. En ese momento se genera una acción y él repele esa acción del criminal y puede darle de baja al criminal sin necesidad de que después el policía vaya a la cárcel, más bien que sea resguardada su identidad, porque obviamente por afuera están los compañeros de estos criminales. Ahí están los cambios específicos que se ha logrado y se tiene que seguir cambiando. Estos procesos no pueden ser de la noche a la mañana, pero con pocos cambios que se van a ir haciendo en la ley, estoy seguro que vamos a ir corrigiendo los errores que hemos tenido durante años. Pero ahí estamos también abriendo la puerta a un gran sinnúmero de actividades. Un policía puede hacer el uso de la fuerza en un sector X diciendo que alguien le quiso agredir y bueno. O sea, no podemos controlar. Y ahí viene un tema que desde hace años nos atañe al Ecuador, que es la educación. El ecuatoriano está acostumbrado a la viveza criolla. Nosotros desde chiquitos nos enseñaron primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, esa formación que tenemos no la hemos cambiado. Y cuando tenemos esa clase de gente que hoy se ha educado, se ha profesionalizado y se ha especializado, va a buscar siempre los favoritismos para ellos. Entonces, ¿cómo cambiamos? Ronald, siempre existen las excepciones. Te voy a dar la razón. Las excepciones. Podría pasar en un caso que un policía tenga un mal procedimiento. Eso no significa que ese procedimiento no va a ser investigado, ojo, ¿no? Todos los procedimientos están
después de que suceda que se den de baja a un criminal, tienen que ser investigados para saber realmente si estaban en el uso de sus facultades, si el criminal disparó primero, si tenía un arma, que ojo, no hay que esperar que el criminal dispare primero, porque el muerto puede ser el policía o la víctima. Es uso progresivo de la ley. No, es que disparan. ya no existe el uso progresivo. Ya no existe, Ronald. Por eso tenemos que enterarnos bien. Mira, el uso progresivo de la fuerza que existía antes decía que básicamente, que si el criminal sacaba una piedra, el policía tenía que sacar una piedra para defenderse. Exacto. Ese es el cambio que yo logré. Hoy la ley es del uso legítimo de la fuerza. ¿Y qué significa? Que solamente el Estado, y solo el Estado, tiene el uso legítimo de la fuerza. El policía no debe esperar que el criminal le dispare primero. El mero hecho de que el criminal saque un arma, el policía puede actuar. Y eso va a salvar muchísimas vidas. De hecho, ya lo ha hecho. Ha salvado muchas vidas. Este tipo de proceso, Ronald, yo coincido contigo, la educación, que debe ser obligatoria en nuestro país, la educación va a comenzar a cambiar los procesos históricos que hemos llevado y que al final han tenido consecuencias fatales. Pero las excepciones, como lo que tú estás planteando, no pueden cambiar la norma general. El beneficio de todos puede ser afectado por una excepción, sí, pero esa excepción tiene que ser investigada. Y si eventualmente un policía o un militar abusaron de la fuerza, es decir, no estaban dentro de sus facultades y dieron de baja a una persona porque quisieron hacerlo, ya se convierten en criminales también ellos y tendrán que ser investigados, dados de baja y todo el procedimiento que tiene que ser. Pero en la generalidad, esto lo que nos permite es que la policía nos defienda. Si sales a la calle, alguien te apunta con un arma y el policía está cerca, que dé de baja a esa persona antes de que te mate a ti. Esa es la obligación del policía y hoy también de las Fuerzas Armadas en la protección de los ciudadanos ecuatorianos. Son normas y leyes que se tienen que ir implementando, pero dentro de eso tienen que existir reglas, procesos y un reglamento que haga valer este proceso. Algo que en la mayoría de ciudadanos ha quedado es que la Asamblea saca leyes, pero no saca procesos, no saca, los reglamentos le pertenecen al Ejecutivo, y el Ejecutivo podrá demorarse el tiempo que le dé la gana para sacar y para que funcione. Pero algo que también no vemos y que la mayoría de ciudadanos reclaman es ¿de dónde sale el financiamiento? O sea, el recurso, con cada ley que la Asamblea genera, le meten la mano al ciudadano mismo para seguir pagando más por otras leyes que nos siguen o mejorando o ahorcando. A ver, primero para comenzar, nosotros nos oponemos a cualquier otro tipo de impuesto que quieran ponerles a los ecuatorianos. Ya no damos más, o sea, los ecuatorianos estamos tan ahorcados, la situación económica está tan complicada en nuestro país que no aguantamos que nos suban más el IVA de lo que ya está, porque todos estuvimos de acuerdo para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Tenemos que saber si eso se está ocupando. Eso es lo que tenemos que saber y tenemos que pedirle cuentas al Estado para saber en qué se ha ocupado ese fondo, pero por supuesto no queremos más impuestos para los ecuatorianos, no queremos más. Y ahí es nuevamente, Ronald, donde te digo, hay mucho dinero que se está malgastando en los GATS. Siempre parte de esos recursos que tienen en los contratos con sobreprecio, cuando contratan artistas solamente en las épocas de fiestas internacionales que normalmente cobran 100,000 y terminan facturando 300,000, 400,000 dólares o 2 millones, como les en otros casos. Tú has visto estas noticias en los cantones, en los diferentes cantones, en las fiestas de Quito. Esos recursos que se están yendo a los bolsillos de quienes consiguen esos contratos, es decir, de los más vivos, esos recursos son necesarios para combatir la inseguridad, para la educación obligatoria, para la salud que nos hace falta tanto a los ecuatorianos. Y ahí es donde vamos a poner el dedo en la llaga, la lupa a todos los GATS. ¿Qué quiere decir esto? Porque habrá concejales que sí cumplan su trabajo con honrosas excepciones, pero muchos de estos concejales o muchos de estos vocales son parte del chanchullo, son parte de estos contratos. Entonces, lo que nosotros buscamos es que desde la Asamblea Nacional no se nos pueda negar primeramente la información y con esa información transparentar de dónde están los recursos. Créeme que vamos a frenar estos contratos con sobreprecios y esta locura de pagar tantos millones de dólares en las fiestas de cada cantón. Y esos recursos tienen que ser ocupados por el Estado en lo que se necesita para los ecuatorianos. El Estado tiene que intervenir en 3 cosas básicas: en la salud, en la seguridad y en la educación. En el resto tenemos que buscar que exista inversión privada, y esa inversión, como te decía, en las cárceles para que los presos trabajen, tiene que ser retribuida por el Estado, como por ejemplo evitar o concesionar para que las personas que inviertan en las cárceles no paguen impuesto a la renta por 10 años, por ejemplo, pero comenzar a pensar en que la empresa privada es la que mayor empleo genera en nuestro país y entender que el Estado debe focalizarse en salud, en educación y en seguridad, que son las 3 cosas más abandonadas en este momento. Algo que tú has dicho, algo cierto. La empresa privada es la que más genera trabajos y eso funciona en muchas partes del mundo.
pero también son las empresas privadas las que más impuesto a la renta pagan en muchas partes del mundo. Para que las empresas privadas no paguen el impuesto, en algunos sectores, en algunos países de Europa pagan hasta el 80% del impuesto a la renta, para que las empresas privadas no paguen eso al Estado, porque muchos no quieren que eso se vaya al Estado, lo que hacen es subir los sueldos. Y generas una economía circular, haces que más personas tengan dinero para gastar y haces que más personas salgan a farrear, baile y el dinero dinamiza el mercado. se dinamiza Así es. el mercado. Aquí en Ecuador tenemos lo distinto. Aquí le das un subsidio y todo va hacia las arcas de la empresa. ¿Y la empresa qué es lo que hace? Sacarlo afuera. Entonces, cuando tenemos una economía con un sueldo de subsistencia, porque no es un sueldo básico, es un sueldo de subsistencia, la gente no tiene dinero para gastar, no tiene dinero para ahorrar, no tiene dinero para salir y vivimos en una precariedad en donde la gente lo único que hace es ¿de dónde vivo? ¿Cómo sobrevivo si no me alcanza para mi canasta básica? Precisamente porque tenemos empresas que no están pensando en generación de economía circular, sino están pensando en cómo lo que gano lo saco del país. Mira, yo coincido contigo en que existen malos empresarios, pero también existen buenos empresarios. Muy buenos empresarios que han creído en el Ecuador, que han invertido. Nómbrame dos empresas. Mira, hay empresas que siguen, no te voy a dar nombres porque no quiero ganarme ni personas que estén a favor ni que estén en contra, pero lo que sí te voy a decir es que hay empresas buenas y empresas malas. Tú, por ejemplo, tienes una empresa privada. Esto es privado, esto no es público. No, esta es una radio comunitaria que pertenece a la plataforma cívica Nueva Sociedad. Ya, pero tú Esto no es algo tienes comunitario, pero tú no tienes personas que pauten aquí, personas... No podemos pautar porque eso... Ya, somos entonces, medios comunitarios, no podemos pautar. Ya, en tu caso entonces es por la camiseta. En tu caso. Lo que hacemos nosotros, trabajamos desde organizaciones sociales fomentando negocios, seguridad, emprendimiento. Ya. Desde aquí manejamos las radios comunitarias. Ya, pero cuando fomentas negocios y emprendimientos es un tema privado. Entonces Sí. todo va conectado. No puedes decirme Exacto. que no. Todo va conectado. Cuando fomentas negocios e emprendimientos, que hoy a todos les dicen emprendedores, por cierto, y que eso también está mal dicho, Está mal dicho. porque la mayoría de personas lo que son comerciantes informales porque han perdido su trabajo, están en la informalidad porque no tienen otra oportunidad. Hay dos contextos. El emprendimiento es la idea de tener un negocio. Sí, El comerciante es otra cosa muy distinta. la El que informalidad- sale a vender cosas de otra persona. Eso es un comerciante. pero todo el mundo te dice ahora que el tema de los emprendedores, no todos son emprendedores. No, es que no hay No. emprendedores. No todos son emprendedores, Ronald. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú me dices que tú trabajas con personas que son comerciantes, que son emprendimientos, eso es un tema privado. El tema privado puede funcionar muy bien en nuestro país, pero muy bien, siempre y cuando pongamos los puntos sobre las IES y las comas donde tienen que estar puestas. ¿Qué es lo que pasa? Muchos ecuatorianos salen a trabajar en el extranjero y en el extranjero trabajan por horas, por ejemplo. Y aquí satanizan el trabajo por horas. Aquí satanizan el trabajo por horas cuando entendemos que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un trabajo formal. Los otros 7 no tienen trabajo. Y que hay emprendedores que tú debes conocer muy bien porque me dices que trabajas con ellos, que cuando comienzan su negocio no pueden pues tener 10 empleados, 5 empleados, 6 empleados, porque las normas son tan, de alguna manera, asfixiantes y sofocantes, porque tú abres un negocio, tienes que sacar la LOE, tienes que sacar los permisos, tienes que sacar absolutamente todo, y casi la mayoría de emprendimientos, y tú debes conocer, en el año fracasan. Sí, es que, a ver, es que aquí no existen emprendedores. Primero porque el Estado no te permite generar un negocio. El Estado primero te dice, págame los impuestos y después verás si es que tienes plata para hacerte tu negocio. Exactamente. Aquí no existe el emprendedor, aquí existe el que quiere tener una idea de negocio. Somos el país con más emprendimientos diarios que fenecen diariamente. Exactamente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tenemos un Estado obeso. No, porque tenemos reglas que no te permiten. No, pero sí crecer, porque aquí tenemos, a ver, primero, Sí, pero es que esa es tu opinión, Ronald. Te voy a dar mi opinión desde el punto político. Mi opinión desde el punto político, y que creo que la mayoría coincide, es que tenemos un Estado obeso. ¿Qué significa? Cada vez el Estado necesita más recursos para pagar los sueldos de las personas que trabajan en el Estado. Mientras tengamos un Estado obeso, no van a dejar de sacar los recursos de los ecuatorianos porque ellos necesitan pagar sueldos o endeudarse nuevamente para terminar pagando las nóminas en diciembre. Eso es lo que necesita el Estado. Sí, pero, a ver, el Estado no es que, bueno, puede estar obeso porque es muy burócrata, te hacen un poco de trámite. Exactamente. Pero el Estado tiene los recursos, lo que vemos en las normas es que el Estado está hecho para que el ciudadano no crezca. Porque si el Estado quisiera hacer que el ciudadano crezca, es fácil. Los mismos municipios dijeran, a ver, lo que pasa en Ambato, lo que pasa en Ibarra, ustedes primero van a pagar a los 3 meses que el emprendimiento, que el negocio empiece a surgir. Entonces, son normas, o lo que pasa en Estados Unidos.
te doy un crédito a 5 años al 0%, pero después de los 5 años me devuelves el dinero y empiezas a pagar impuestos. Ese es un Estado que le interesa hacer crecer a su población. Pero aquí tenemos un Estado que no le interesa que su población crezca. Pero es que tú pones, mira, tú traes a colación algo y ahí viste el punto. Tú pones como ejemplo el Estado de Estados Unidos. Ibarra y Yambaca, que funcionan sí, que son casi la misma modalidad. Pero estamos hablando de un Estado como Ecuador. En Estados Unidos lo que menos tienen es un Estado obeso. ¿Por qué hablo del Estado obeso? Porque nosotros tenemos funcionarios que no hacen absolutamente nada con sueldos dorados y quien termina pagando esos sueldos somos nosotros. Por eso necesitamos un Estado efectivo, un Estado fuerte, pero no un Estado obeso. Mientras no tengamos, le interesa a un gobierno que le interese comenzar a recortar el Estado porque pierde popularidad, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y coincido contigo, que los emprendimientos no paguen impuesto a la renta, que los emprendimientos tengan créditos al 0.1% como es en otros países, que comiencen a pagar después de los 2 años cuando ya se ha establecido fuertemente un emprendimiento, ya no solamente es un emprendimiento, sino ya es una pequeña empresa. De esa manera se necesita fomentar, porque esas empresas van a comenzar a fomentar trabajo, van a necesitar personas que trabajen con ellas, vamos a tener personas trabajando y vamos a dinamizar la economía. Yo coincido contigo, deberíamos bajar los impuestos casi a 0 para que esos impuestos nos sirvan para contratar más personas y pagar más sueldos. Lo que tenemos que cuidar es que esos recursos, si a una empresa grande tú le bajas los impuestos, esos impuestos no se vayan fuera del país, sino obligarle, a ver, tú me estás pagando 100 millones más al año de impuestos, te voy a recortar esos 100 millones, pero me vas a pasar la nómina de los nuevos contratados. Si tú no cumples, te vuelvo a cobrar. Eso es lo que se debe hacer. Bueno, se nos va acabando el tiempo y ya están los señales del siguiente programa. Bueno, a ver, palabras de despedida. Más que todo eso, dirígete a la ciudadanía. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu concepto? Este 9 de febrero elegimos asambleístas, parlamentarios andinos y un nuevo presidente o presidente. Bueno, decirles a los ecuatorianos que todavía estamos a tiempo, que no nos dejemos confundir, que no pensemos que solamente existen 2 opciones, que tenemos más opciones, no solo para la presidencia de la República. Con Henry Cucalón hemos logrado tener un plan de trabajo que puede ser real, que va a fomentar el empleo, la seguridad, la salud para todos ustedes, pero por el otro lado tenemos que entender algo. Comencemos a analizar quiénes son los candidatos a la asamblea, quiénes hemos logrado algo, como yo ya le he demostrado, tengo la experiencia, logré muchas cosas en seguridad y hoy voy tras de aquellos que se llevan tus recursos. Así que no te olvides, este 9 de febrero, vota por Jorge Pinto, lista 25, construye por las parroquias rurales de Quito. No te olvides que vamos a fiscalizar a las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, porque ahí está la plata y todos queremos saber a dónde se va. El día de hoy nos acompañó Jorge Pinto, candidato a la Asamblea Nacional por las parroquias rurales, el Movimiento Construye. Les invitamos a que averigüen, investiguen, se informen de todos los candidatos. No caigamos en los mismos errores del pasado y busquemos personas que nos representen. También les invitamos a todas las personas, a líderes sociales, fundaciones, organizaciones, a que creen su medio digital o su radio comunitaria. Desde Ayo Comunicaciones estamos fortaleciendo los medios comunitarios en los barrios, en las parroquias, para que impulsen la economía circular, den a conocer sus necesidades y también generen nuevas propuestas comunicacionales. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Salva y si quieres